Vamos a preguntarle al ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Cómo va, Axel? Muchas gracias por atendernos. Luciano Galén, Nora Beira de este lado. Luciano, Nora, ¿cómo están? Bien, acá andamos, tratando de ver de qué se trata, porque sabemos también que hay un comunicado del Ministerio de Economía que desmiente esta afirmación de Pola. Queremos saber algunos detalles. Un duro comunicado, dijo la prensa, pero la verdad es que nosotros tuvimos que salir a responder no con dureza, sino con la verdad cruda, que es la siguiente, en este caso, que es que tanto el juez Griesa como específicamente en este caso el mediador Pollack, el llamado mediador Pollack designado por el propio juez, de mediador no tiene nada, porque nuevamente trabajó para los fondos buitres. En este caso de una manera, diría yo, prácticamente alevosa. ¿En qué sentido? Bueno, la verdad que él lo que hace a través de un comunicado es decir que Argentina no quiere negociar y los fondos buitres sí. Esa es la posición de los fondos buitres, básicamente, y es la propaganda, el aparato mediático argentino lo ha reflejado, opositor mucho tiempo, el ATFA, ese mecanismo que tienen ellos, esa ONG, digamos, que es un grupo de tareas mediático para fustigar a la Argentina también. La idea es, los fondos buitres son pobres jubilados del mundo que Argentina no le paga porque es intransigente y no negocia. Eso es lo que prácticamente dice el señor Pollack. Ahora, ¿cuál es la verdad? Es cierto que más o menos a fin de enero hubo una llamada de Pollack a nuestros abogados para transmitirnos la idea de que los fondos buitres querían sentarse en una reunión confidencial a negociar con Argentina. Eso estoy hablando de hace, en este momento, 20 días, pero digamos en el medio pasó el carnaval, los feriados de carnaval, nosotros hicimos el viaje a China. A la vuelta de la esquina, digamos, nos hacen este ofrecimiento. Y también indican que estarían dispuestos a no recibir efectivo. ¿Qué es lo que le contesta a Pollack el estudio de abogados? Que le va a consultar al gobierno. Sí. Y efectivamente nos trasladan esto y de nuevo durante esos 15 días que prácticamente no estuvimos, le dijimos a Pollack todas las veces que llamó que estábamos viendo. Intempestivamente el día de ayer, o anteayer, no ayer, Pollack saca un comunicado diciendo que Argentina no quiere negociar pese a la buena fe de los fondos buitres, que es lo que dijo. Si usted no le dijeron nada. Bueno, pero peor que eso, nos estaban ofreciendo una negociación secreta. Mirá hasta qué punto es capaz Pollack de mantener un secreto que ni siquiera la propuesta la puede sostener ni 2 semanas en secreto. Obviamente, entonces uno se pone a pensar, más allá de que Argentina no es, digamos, un privado, no puede el gobierno, o yo, porque pedían que fuera el ministro, muy alto nivel decían, a negociar a Washington con ellos en la oficina de Pollack, eso no pasa desapercibido. Ya la propuesta en sí de la confidencialidad, y más visto los antecedentes de los buitres, es muy difícil pensar en confidencialidad. Si lo que sabemos es que los buitres operan con los medios, porque cada vez que salen a decir algo, también tratan de lucrar con los movimientos de los valores de la deuda argentina, ¿no? Ellos están timbeando. Y entonces, me acuerdo toda la época de la negociación más intensa, las reuniones, donde salían los buitres a decir, vino un banco a ofrecer algo a nombre de Argentina y subían los títulos. Argentina no va a negociar, bajaban los títulos. Ustedes imagínense que esos son millones y millones de dólares que alguien que conoce la información y maneja esta comunicación se hace simplemente con operaciones mediáticas. Entonces, cuando nos ofrecieron condiciones de confidencialidad, más allá de que nosotros no llegamos ni a responder que no, pero más allá de eso, a los 15 días Pollack sale por el diario a decir, omite decir que eran condiciones de secreto, pero dice, los buitres invitaron a negociar a Argentina y Argentina no respondió a los 2 llamados que le hice. La verdad que fue una maniobra, sinceramente, bastante burda, poco creíble y triste desde el punto de vista de alguien que supuestamente es un mediador y que la vez pasada dijo que Argentina estaba en default. Ahora dice que Argentina no quiere negociar. Es una repetidora del discurso de los buitres, más allá de lo que haga la República Argentina. Axel, ¿y esto estrangula, digamos, una posibilidad para que Argentina llegue a algún tipo de acuerdo con los fondos buitres? Digamos, ¿achica más la cancha para que se pueda jugar ese partido de una negociación con los fondos buitres? Yo creo que todo este tiempo, desde que ocurrió la sentencia Griesa y después el primer pago que hicimos acá en el Banco de Nueva York, en la cuenta que tiene en el Banco Central de Argentina, el Banco de Nueva York, que es el que debe distribuir. ¿Se acuerdan que nadie sabía qué iba a pasar? Argentina nos decían, no puede pagar, no sé qué, fuimos y pagamos, y el Banco de Nueva York le preguntó a Griesa qué hacer con la plata, y la retuvo.
Y en ese momento agitaban, Argentina va a default, es un desastre, no va a tener, me acuerdo que en un momento hasta decían, se caen los créditos acordados con China, se cae todo por el tema de los fondos buitres y por Griesa. Yo creo que Griesa saca una sentencia que es cuestionada hoy unánimemente por todo el mundo, los especialistas, los premios Nobel, el mercado financiero. La sentencia de Griesa realmente fue atacada por todo el mundo, nadie piensa que está bien. El propio gobierno norteamericano actuó contra la sentencia de Griesa en tribunales, diciendo que era peligrosa, que ponía en riesgo las reestructuraciones de deuda. Una vez que saca esta sentencia, lo que dicen es, bueno, ahora si Argentina no le paga a los buitres lo que los buitres piden, con no pocos referentes locales, tanto del sector financiero como presuntos especialistas, como algunos políticos de oposición, dijeron hay que ir y pagarle a Griesa, si no se cae el mundo abajo. Y la verdad que desde ese momento hasta ahora, incluso cuando yo estuve ahí discutiendo cara a cara con los buitres, lo único que hizo la Argentina es avanzar en una negociación de buena fe, con restricciones, que son las restricciones que nosotros somos un país, tenemos leyes, tenemos principios con respecto a la deuda, y venimos avanzando. Y la verdad que la realidad nos viene dando la razón todo el tiempo. Por eso yo creo que en ese tablero lo que trataron de hacer desde el primer día, Polack, Griesa, los buitres, es inclinar la balanza a favor de los buitres y generar una situación, digamos, de precipicio. Si no pagan hoy, mueren mañana. Y lo mismo pasó con el vencimiento de la cláusula rebufo, y al revés de eso, lo que vienen acumulando los fondos buitres son reveses judiciales y reveses fácticos todo el tiempo. Hubo en Londres uno, ¿no? Bueno, estuvo el fallo de Londres, está el propio Griesa, que lo que hace es estirar como un chicle las decisiones, no decide, no resuelve, y va generando, intenta generar una situación de presión sobre la República Argentina para que le paguemos cualquier cosa a los buitres. Y lo que la República Argentina dice, y esto es lo que me parece que hay que dejar en claro, lo dijo la presidenta, nosotros no le vamos a pagar cualquier cosa a los buitres bajo condiciones extorsivas. Y sí tenemos la pretensión no de arreglar con los buitres y negociar con Singer, sino que Argentina, del 100% del problema, recuerden que en 2001 experimenta Argentina, después de los años de neoliberalismo, el default más grande de la historia, 81.000 millones de dólares de títulos, el Club de París en default, los juicios del CIADI, todo un desastre. Bueno, desde ahí el gobierno de Kirchner primero y ahora de Cristina vienen solucionando cada uno de esos problemas, y con esos 81.000 millones de títulos que estaban en default, el 93% aceptó, y un pedacito no, y un pedacito chiquito dentro de ese pedacito es Singer, que fue el jugador Griesa y consiguió una sentencia, creo que algunos la llaman el juicio del siglo, porque la verdad que le reconocieron a Singer algo que es disparatado para todo el mundo, que no tiene pies ni cabeza, que es que esa cláusula pari passu quería decir que hay que pagarle a él, o si no, no se le puede pagar al 93%. Eso es lo que le reconoció Griesa. Ridículo, impensado. Lo que hizo Argentina es decir, no, Argentina como siempre quiere pagarle y quiere regularizar con el 100% de todos los acreedores. Aún de ese default de 2001, que produjo otro gobierno y otros gobiernos, que la deuda la tomó otro gobierno y el default lo creó otro gobierno. Pero este gobierno les quiere pagar a todos. Ahora sí, tenemos que hacer condiciones razonables, sostenibles, nosotros, y ahí hay muchos argumentos que han ido a favor de la Argentina, porque toda esa presión que hicieron en ese punto, páguenle, era, bueno, son 1.600 millones. Si ustedes pagan 1.600 millones, queda todo resuelto, entonces es un capricho. Páguenle 1.600 millones a Singer, está bien, es una ganancia sideral, está bien, el fallo no existe, pero paguen. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Miren, si le pagamos a Singer los 1.600 millones, después van a venir como 20.000 millones más. Y ellos nos decían, no es así, no sé, hay que ver, pero hoy en el juzgado de Griesa están esos, yo también, los Me Too, que son bonistas, en iguales condiciones que Singer, que con títulos similares a los de Singer, que ante el fallo de Griesa fueron a hacer cola para cobrar lo mismo que Singer. Que es como un 5% del total, más o menos. Y están juntando, bueno, nosotros no tenemos exactamente determinado el monto, pero porque el propio Griesa no termina de consolidarlo, pero consolidado el monto, algunos hablaban de 10.000, otros de 7.000, es decir, no es un detalle, no son 1.600 millones, ya estamos hablando, ya a esta altura, en el juzgado de Griesa exclusivamente, 5.000, 7.000, 10.000 millones. Quiere decir que si le pagáramos a Singer los 1.600, eso mismo teóricamente se multiplicaría ya por aproximadamente cinco veces más.
Y eso ya es una carga financiera muy grande, por eso ellos ahora agregan no queremos efectivo, porque se van dando cuenta de que ese reclamo de paguen 1.600, total tienen reserva de 31.000. Así o sí a la negociación financiera, digamos. Claro, ahora lo que nosotros decimos, que es el otro problema, si nosotros, suponete, Luciano, Nora, nosotros vamos, yo voy presionado por todo esto, me envía la presidenta, voy, me siento con Singer y arreglamos pagarle no los 1.600, sino, no sé, él entiendo que ese fondo ofreció un descuento del 15% cuando fueron banqueros privados, ¿no? Con un 15%, un 20% de descuento. Bueno, si nosotros pagamos eso, después, acto seguido, en el mismo juzgado de Griesa, tendríamos muchos acreedores que no aceptaron esas mismas condiciones. O sea, que ni siquiera aceptaron ese descuento del 20%. Más allá del disparate que sería pagarle a alguien que puso 100, 1.600, ¿no? Más allá del disparate, de la falta de racionalidad, más allá que las Naciones Unidas tomó el caso para cambiarla, para crear una convención internacional para que no vuelva a haber otros Griesas que hagan estas cosas con la deuda de los países, más allá de eso, después de Singer vienen todos los demás, en iguales condiciones de Singer, o sea que pueden de nuevo poner en situación de no poder cobrar a los bonistas para conseguir ellos algo incluso mejor que lo de Singer, porque nadie nos garantiza. Entonces, lo que nosotros dijimos razonablemente es queremos resolver el problema definitivamente, y Griesa tiene que colaborar porque el problema lo armó él. Entonces, como lo armó él, lo que tiene que hacer es juntar a todos los... En vez de presionar a la Argentina, sacar comunicados diciendo que no queremos negociar, lo que tiene que hacer Griesa, le dijimos, es favorecer las condiciones para que se pueda tener una negociación, un diálogo que resuelva el problema, no que cree más problemas que antes. Y me parece que es una posición tan clara, tan transparente, tan dentro de la coherencia que ha tenido el gobierno con la cuestión de deuda, porque si este fuera un gobierno que el default de 2001 no pagó nada, que los juicios del CIADI no lo resolvió, que el Club de París lo dejó pendiente, que la expropiación de YPF con Repsol no se resolvió, pero hemos resuelto todo. Ahora bien, bajo condiciones. Primero que dejen tranquilos a los argentinos que no estamos dilapidando los recursos como se hizo en otras épocas. En segundo lugar, que realmente avancen hacia la definitiva terminación y resolución de ese default de 2001, que es lo que todavía, a ver, Griesa y Singer son un producto del default de 2001, ahora, no de lo Axel, que hizo el gobierno. Axel, ¿qué tal? Con respecto al paso siguiente, digamos, bueno, este comunicado de Pollack lo que hace es, bueno, violar toda posibilidad de una negociación en los mismos términos que ellos lo habían planteado. Ahora, ¿la Argentina qué le plantea a Griesa? Porque ya había planteado en su momento la necesidad de apartar a Pollack, nombrar a otro mediador, un mediador realmente, y no un representante de los fondos buitres. ¿Cuál es la instancia que va a seguir la Argentina ante este nuevo episodio con Pollack? Mira, yo creo que el juez Griesa ha sabido acumular reclamos de todo el mundo, no solo de Argentina. Yo recuerdo que el G77 le mandó una carta a Griesa también sobre este tema. El propio, en su momento, Departamento del Tesoro de Estados Unidos apeló la sentencia de Griesa. Pero ahora, además, como lo que él dictaminó es realmente una decisión que es arbitraria y excede su jurisdicción, que este es el punto de lo de Inglaterra, porque él ¿qué dijo? Dijo, hasta que no le paguen a Singer, dicho claramente, hasta que no le paguen a Singer todo lo que Singer pide, o con el pequeño descuento que les otorgue graciosamente, hasta que no le paguen a Singer, los demás acreedores de Argentina no pueden cobrar. Y entonces intervino sobre el Banco de Nueva York, intervino sobre los canales de distribución del dinero, como es el caso de Euroclear, diciéndole no distribuyan el dinero que la Argentina pagó, tratando de empujar a Argentina al default. Argentina no fue al default, Argentina siguió pagando, lo que pasa es que él bloquea el cobro, y entonces ahora son los demás bonistas, los que tienen bonos de Argentina, que le dicen, bueno, déjeme cobrar, ¿yo qué tengo que ver? ¿Yo qué tengo que ver con Singer? ¿Qué tengo que ver con su sentencia? Y una cuestión importante es que dentro de los bonos que Griesa no deja cobrar, están bonos con legislación argentina, con legislación europea, pues particularmente Londres, y con legislación norteamericana. El 50% de eso es legislación argentina. El 30% es legislación inglesa y solo el 20% es legislación Nueva York. Entonces Griesa, ¿qué hizo? Retuvo todos los fondos.
Pero en el caso de los bonos, legislación argentina, cada vez que llega un cobro, el Citibank, que es el que debe realizarlo, le dice, bueno, pero esto es legislación argentina, y Griesa lo deja pagar, los bonos ley argentina. Ahora, un juez de Inglaterra le ha dicho a Griesa, el contrato, es decir, los bonos legislación Inglaterra, son de legislación Inglaterra. No le ordenó a Griesa pagar, porque sería lo mismo que está haciendo Griesa, digamos, meterse en otra jurisdicción. Pero lo que dijo es claramente, primero Argentina no está en default, eso lo dice el juez inglés, porque dice, Argentina pagó, la plata no es de Argentina, no es del boni, es de los bonistas. Ahora lo que pasa es que no la dejan distribuir. Entonces, lo que dice es, la plata en euros, ley inglesa, es un tema de la legislación inglesa. Entonces, eso de nuevo nos da la razón a nosotros. Griesa no podía meterse con los bonos de cualquier jurisdicción, menos todavía con la legislación argentina, pero con la legislación europea, ahora dice un juez inglés, tampoco es atribución de Griesa meterse con los bonos. Estos contratos son bajo ley inglesa, resuelve Inglaterra. Entonces yo creo que en el transcurso de este tiempo, porque ustedes me hablaban del futuro, yo creo que hay un camino recorrido contra esta situación de vida o muerte, de extorsión, pague o muera, que generó Griesa, y los medios opositores locales se trataron de sumar a eso, diciendo que Argentina iba al default, que lo de los buitres nos iba a dejar afuera del mundo, afuera del financiamiento, que se iba a caer, un día creo que estuvo en el diario La Nación, que se iba, o Clarín, no recuerdo, Clarín, que se iban a caer los acuerdos con China, que las 7 plagas de Egipto, por no pagarle a Singer lo que Singer pide y que Griesa le da el espaldarazo. Parece que eso no está pasando. ¿Qué edad tiene, sabés, qué edad tiene Griesa, Axel? ¿Se sabe? Sí, se sabe. Yo no recuerdo la edad, creo que 80 años o más, pero... ¿No te invitó al cumpleaños? No sé, no me llegó. Se bloqueó la invitación, si la mandó. Es legislación argentina igual esa invitación. No, pero la verdad que es un tema muy técnico, para que lo entienda todo el mundo. Hay un grupito minúsculo de acreedores de Argentina que no quiere arreglar, por eso son buitres, van a tribunales y consiguieron una sentencia que era insólita, que nadie esperaba, que es la que le dio Griesa y le verificó la justicia norteamericana. Pero quedó claro en la opinión pública, Axel. Yo creo que el año pasado fue un año muy intenso en relación a eso, y muchos de nosotros, inclusive periodistas que no sabemos, tuvimos que estudiar estas cosas, digamos. Eso es obvio, porque hay mucha diferencia con los bonos, etcétera, etcétera. Pero yo lo que te puedo decir al respecto, lo que les puedo decir es que lo que dijo Argentina en aquel momento es lo que se va cumpliendo paso por paso. ¿Qué es paso por paso? Que que lo que estaba generando Griesa no es una presión sobre Argentina genuina, como no la puede ejercer, porque no puede embargar propiedades de países soberanos, lo que embargó de alguna manera son fondos de los bonistas de Argentina. Entonces ahora esos bonistas son los que tienen problemas con Griesa, a Griesa, entre ellos al banco, en tribunales de un lado, de otro. La verdad que armó una especie de tormenta judicial, porque el fallo que inventó es completamente caprichoso, digamos, es inesperado. Yo, mientras va pasando el tiempo, por eso nosotros así todo queremos arreglar esto. Hemos hecho una oferta, de hecho hemos hecho una oferta, incluso hay una ley de pago soberano que pone una oferta sobre la mesa, y yo se la he dicho a los fondos buitres incluso. Lo que les he dicho es, ustedes que compraron los bonos, los que tienen estos fondos buitres que piden 1.600 millones, los pagaron 100 millones de dólares, esos bonos, si ustedes entran al canje en las mismas condiciones que 2010 y 2005, conseguirían algo así como 300 millones de dólares. Eso va cambiando dependiendo del valor de los bonos, etcétera. Es decir, que tendrían una ganancia, pongo entre comillas, solo de 300%, no de 1.600%, como pretenden ellos. Bueno, claro, pero digamos, si no contaran con esta ayuda del mediador, con la ayuda de Griesa, y Griesa quisiera colaborar a que esto se resuelva, la verdad que lo que debería decir es, que los demás acreedores cobren tranquilamente, pues su derecho, y que Argentina se siente con el 100% de los bonistas y que haya una discusión transparente dentro de la ley, dentro del criterio de igualdad, dentro del criterio de justicia. Pero, y no es tan difícil, no es tan difícil, debería, eso sí, dejar de representar exclusivamente a los intereses de los fondos buitres, porque además, cuando uno lee lo que dice Griesa, claramente
muestra una enorme afinidad con los fondos buitres y una gran animadversión con Argentina. En las declaraciones dice algo así como Argentina es un deudor recalcitrante, que no está hablando de este gobierno, está hablando de los 200 años de historia de Argentina. Y Argentina ni es el país que tuvo más defaults en la historia, ni ese problema que tuvo es un problema exclusivamente de Argentina, porque para que un país entre en default tiene que haber alguien que primero le presta a tasas muy altas que no puede pagar y después le deja de prestar. Acá lo que se hizo es tratar de resolver ese entuerto. Axel, te quiero hacer una consulta más, tenemos un minutito. Adelante. El otro día escuché declaraciones tuyas vinculadas, es por otro tema, ¿no? Vinculadas tus declaraciones a la acusación de Nisman que finalmente formalizó el fiscal Policita, acusando a la presidenta y al canciller de encubrimiento y a otras dos personas de encargarse, digamos, de instrumentalizar ese encubrimiento de los responsables, por lo menos hasta ahora marcados por la justicia, del atentado a la AMIA. ¿Qué podés decirnos al respecto? ¿Qué podés ampliarnos sobre esa situación? 2 puntos. Yo quiero hacer un brevísimo rodeo. Nosotros estamos saliendo de un verano que fue un verano récord histórico, de cantidad de turistas, de nivel de consumo, de ocupación de los hoteles, de pasajes de avión, de ventas de aerolínea. Yo, cuando uno compara con situaciones de crisis que tuvo la Argentina o el mundo reciente, la verdad es que nunca en medio de una crisis hay un verano que explote tanto, tal como están mostrando bastantes indicadores vinculados al consumo. Es un momento donde la economía mundial viene para atrás. Y sin embargo en la Argentina se han aplicado por decisiones de la presidenta diferentes medidas para de alguna manera atajar estos problemas internacionales y generarle a los argentinos certeza. Este fue un año donde, la verdad que fue un año donde hubo corridas cambiarias el año pasado, fue un año donde hubo ataque de los fondos buitres que después vincularon con intereses locales para generar un marco de inestabilidad financiera. Pesaron la soja también. Hubo retención de la cosecha, con mucha pérdida para los productores por mal asesoramiento y por intenciones, la verdad, que son difíciles de poner en claro porque perjudicó a los propios representados de algunas entidades. Bueno, todo eso es lo que ocurrió en la Argentina el año pasado, donde le dijeron a la gente: usted va a perder el trabajo, la desocupación se va a extender, va a haber hiperinflación, íbamos a tener 20.000 millones de dólares de reserva. Yo leí, era prácticamente unánime, 20.000, 25.000 a fin de año, había 31.000, el dólar oficial iba a estar a 15 pesos, lo dijeron analistas, yo lo oí durante todo el año, y nada de eso pasó. Hago esta introducción porque yo, como ministro de Economía, realmente tengo un interés importante en que todas las operaciones mediáticas para generar desánimo, generar una sensación de que hay una enorme y profundísima crisis, bueno, todas esas creo que se desbarataron por la propia evolución de los hechos. Yo creo que hubo un efecto alivio este verano. La gente dijo: bueno, ni perdí el trabajo, ni veo que me vayan a echar. Ahora acabamos de anunciar la desocupación del último trimestre del año pasado, es 6,9%, nuevamente cayó por debajo de 7, un número muy favorable en un marco donde, países importantísimos de Europa tienen 25, 27% de desempleo, no digo por compararse, pero la verdad es que son números muy buenos para 2001, donde teníamos cerca del 23% de desempleo, ¿no? Entonces, la verdad que son números buenos. Bueno, en el marco de eso, la verdad que estábamos dando ese debate, esa discusión, los argentinos, que la gente mire un poco más su realidad y no se deje guiar por esa sensación térmica que tratan de crear todo el tiempo, y aparece la denuncia de Nisman, y esto es antes de que el fiscal Nisman apareciera muerto, ¿no? Aparece la denuncia de Nisman, y la verdad es que en un momento, no sé si recuerdan, eso creo que fue un miércoles, y poco tiempo después la publican en un sitio. Sí, sale publicada. Sí, sale publicada rápidamente. Y yo me acuerdo que Nisman había estado por canales de televisión explicando de qué se trataba su grave denuncia contra la presidenta, etcétera. Y yo, la verdad que, ni bien salió, ávidamente fui a leer la denuncia, porque lo que decía Nisman es que el móvil del encubrimiento que se había realizado sobre el atentado de la AMIA, que habría encabezado la propia presidenta de la Nación, era para hacer una operación económica. O sea, el móvil era económico, eso es lo que dijo Nisman. Y lo repite, a ver, como
no sé, algo así como 10, 15 veces en su dictamen. escrito. Sí, dice crisis energética, bueno. ¿Y cuál es ese móvil económico? Granos por petróleo, dice. Sí, pero dice, hay una crisis energética, Argentina está desesperada por petróleo y porque tiene una enorme crisis energética, y entonces lo que quiere es que Irán le venda o le regale, vaya a saber qué, petróleo, y Argentina a cambio de eso le da granos. Entonces el gobierno, para hacer esta operación, opta por encubrir a los responsables del atentado de la AMIA y levantarles las alertas rojas, los pedidos de captura de Interpol, para conseguir granos, para conseguir petróleo a cambio de granos. Como era el móvil económico, yo la verdad que me interesé, digo, bueno, a ver, ¿cuál es el negocio este? Y yo lo dije el otro día, crudamente, porque la verdad es que ese sería el núcleo central, esa denuncia, y desde el punto de vista económico, el presunto móvil es disparatado. La verdad que es una cosa que no resiste ni un segundo de análisis. No hay intercambio económico, digamos. No, es que el problema es peor. Irán produce un petróleo que a Argentina no le sirve. Pero además Argentina no compra petróleo crudo. El año pasado compramos, primero que Argentina no está en una crisis energética, ni mucho menos, sino que lo que ocurrió es que perdimos el autoabastecimiento. O sea, tenemos que importar petróleo, no petróleo, derivados del petróleo, cosa que hicimos. Pero simplemente es un problema de plata, hay que importar. Y importamos, los productos que importamos no son lo que Irán produce, porque Irán produce un petróleo con un contenido de azufre que no le sirve al sistema de refinación argentino. Entonces, lo que vende Irán no lo necesitamos. Y por otro lado, es decir, no hay crisis energética, no hay tal crisis energética. Por otro lado, nosotros que Irán no tiene, porque no tiene plantas para convertir el gas en líquido y mandarlo por barco, o sea que no le podemos pedir nada a Irán de lo que produce. Hablo desde la lógica económica, no podemos, no es un socio comercial energético de Argentina. Derivados del petróleo de Irán, que Irán vende a otros lados y lo refinen, si es que eso pasa, podría ser, pero con Irán no podemos entablar ninguna relación con el gobierno iraní pidiéndole petróleo porque no nos sirve. Y en segundo lugar, lo que nosotros le daríamos a cambio a Irán son granos, pero el problema con los granos es que no son propiedad del gobierno. O sea, yo no le puedo, porque esto ha ocurrido en diferentes oportunidades, a mí me lo han dicho, por ejemplo, cuando vamos a China, en China, que de lo que hablan es de la venta de Argentina de granos o de oleaginosa, de soja a China, pero saben muy bien que esos granos son de privados, que son los dueños de los campos, el campo tiene los granos, y después los venden las comercializadoras de granos, que son Cargill, Bunge, etcétera. El Estado no es propietario de granos ni le vende granos a nadie, el Estado argentino. Y para peor, no es que nosotros le queremos dar alimento le podemos dar alimento a Irán, porque los granos argentinos, afortunadamente, se venden muy bien en el mercado, no es que necesitamos abrirnos un mercado para colocar los granos que nadie quiera, o sea que sería algo que no tenemos, cambiarlo por algo que no necesitamos. Es una ecuación económica absurda. Entonces, y repasé toda la demanda, y era el pilar de la demanda desde el punto de vista del móvil. Si una persona investiga, bueno, tal quiso, no sé, cometer un delito o hacer algo, después yo no soy abogado, digamos, no conozco los vericuetos, pero como economista lo que puedo decir es que no tiene sentido económico, o sea que nadie puede haber querido hacer nada para lograr eso porque eso no tiene sentido económico. Después resulta, y esto rápidamente y antes de que ocurra la muerte de Nisman, después lo otro que se sabe es que el canciller argentino y el propio gobierno, el Poder Ejecutivo, se dedicó durante mucho tiempo a mantener esas alertas rojas, y lo dice el presidente o el número uno de la Interpol en aquel momento. Entonces la denuncia desde el punto de vista económico no tiene gollete, y lo que presuntamente se había negociado no pasó, y eso ocurrió antes de la muerte de Nisman. Después el eje, digamos, se dio por hecho, por lo menos los medios opositores dan por hecho que esa denuncia de Nisman, o el propio fiscal Policita ahora, tiene sentido, aunque yo, la verdad que fuera del fiscal no he escuchado a nadie defender ni el argumento económico, ni prácticamente nada más bien ha sido atacado, digamos. Sí, he escuchado muchos ataques, pero jurídicos, que yo por eso desconozco la disciplina. Ahora, desde el punto de vista económico,
nadie me puede convencer a mí que eso es un móvil de algo, porque eso es la nada misma económicamente. Y ese era mi comentario, que yo sé que ahora, y un poco por el clima mediático que han producido, ya si importa si la denuncia, es más, alguien dijo, creo que cuando dije esto, dijeron, bueno, pero ahora Nisman está muerto y no se puede defender. Yo no estoy atacando al fiscal Nisman. Lo que estoy diciendo es que a mí me ponen enfrente un escrito de 300 páginas, que teóricamente está muy bien fundamentado, es muy sólida la argumentación, y el móvil, o sea, el punto de partida, que no es que se sospecha, se afirma, no tiene sentido. Entonces yo eso inmediatamente lo noté, y es lo que planteaba. Ahora, Axel, con otro tema que también en esta coyuntura ha motivado respuestas de parte del gobierno y reuniones de parte también del gobierno. La actitud de la UIA y particularmente del Grupo Techin ante los acuerdos que están avanzando con China. ¿Cómo evalúas después de la reunión con la UIA, de los dichos de la presidenta y la forma en que el Grupo Techin reacciona ante estos acuerdos? Bueno, yo la verdad es que de nuevo yo lo asocié a cuestiones políticas. El aparente rechazo de la UIA en su conjunto, o sea, del empresariado argentino, a los acuerdos con China. Lo tomé con pinza básicamente porque nosotros estábamos en China y mientras estábamos cerrando acuerdos de una dimensión histórica como son la construcción de la represa puramente argentina más grande que tendría el país, de la rehabilitación del Belgrano Cargas, que nadie puede negar su importancia estratégica en términos de competitividad, en términos de estructura productiva argentina, bueno, y el swap de monedas que da una estabilidad realmente muy importante, un comercio tan voluminoso como es el comercio argentino-chino. China nos vende por 11.000 millones, nos vendimos por 5.000 millones de dólares aproximadamente. Entonces, tener un swap de monedas, un instrumento financiero que permite dar estabilidad al tipo de cambio y a ese comercio para que no esté sometido, como hoy vemos que es moneda corriente, la caída del petróleo, las devaluaciones profundas de las monedas. Bueno, esto creo que es un acuerdo estratégico muy importante en lo financiero, por supuesto que en lo productivo, en la infraestructura. Entonces yo, mientras estábamos allá en China, en una extraordinaria visita de la presidenta al presidente Xi Jinping, que viene a coronar un trabajo que se inició en 2004, ¿no? De ponernos de acuerdo con China en determinadas cuestiones. Y cuando estaba allí, leo en el diario que la UIA se opone y que dice que esto, además con argumentos que eran para mí difíciles de entender, porque la verdad que se basaban en supuestos que claramente no tenían sentido. Entonces, cuando regresamos acá a Buenos Aires, hicimos una reunión con la UIA. Y en la reunión con la UIA se plantearon esos interrogantes. Yo les mostré que ellos eran aparentemente no de estos acuerdos particulares, porque ¿quién se va a oponer a las represas? ¿Quién se va a oponer? No dijeron nada, ni mu, ni de las represas, ni del Belgrano Carga, ni del swap. Se oponían al acuerdo general, ¿no? A lo que fue aprobado por el Congreso de la Nación en su momento. A 2 artículos, porque ellos decían que ahí había una orientación hacia la adjudicación directa de obras, y por otro lado que trataron de agitar en un momento un fantasma de que el gobierno argentino, realmente convirtiéndose este gobierno en lo contrario de lo que ha sido todos estos años, iba a traer trabajadores chinos a montones para que reemplazaran a los trabajadores argentinos, ¿no? Pero yo creo que el argumento era muy difícil de defender, porque el propio gobierno, que ha trabajado tan duramente por la reindustrialización del país, por el mantenimiento y creación de empleo, por las condiciones de vida de los trabajadores argentinos y inmigrantes que trabajan en la Argentina, toda esa tarea no la vamos a ir a dinamitar en un acuerdo con China, y me parece que la propia UIA, por eso lo que empezó a salir a la luz ya antes de esto, es que no era una posición monolítica de la UIA, sino que había ciertos referentes, como fue el caso de alguna declaración de Mendiguren y algún escrito de Mendiguren,
o esta filtración de un documento interno de la OIA, donde fue Techin el que la filtró, había ciertos sectores de la OIA que yo no sé si se oponen a los acuerdos con China, porque cuando discutimos las cuestiones de contenido, la verdad que esos artículos que objetaban, el 5 y el 6, no decían lo que ellos suponían que decían, digamos, porque en primer lugar los trabajadores, si vinieran trabajadores de China, están sometidos. Ese acuerdo no cambia ni las leyes de inmigración, ni las leyes laborales, ni los convenios colectivos de trabajo. O sea que no es que vamos a traer trabajadores de China para tener mano de obra barata en la Argentina que desplace a la mano, y tampoco con la preocupación que tiene este gobierno por la cuestión de la creación de empleo, tampoco vamos a importar trabajadores que desplacen a trabajadores del país. Eso era ridículo. Pero además ellos decían, bueno, tendrían otras condiciones, y no pueden, porque para trabajar en la Argentina hay que cumplir con las normas argentinas que no están modificadas. Después de eso venía la cuestión de la adjudicación directa, que también se hizo la aclaración, que en ese convenio lo que se plantea es que la adjudicación directa es solo para casos de empresas del Estado, de los estados recíprocos, y en condiciones de mercado, en términos de calidad, de precio, pero ni hablar, de la obra más grande, que es la de las represas, fue producto de una licitación, no de adjudicación directa, claro, donde ganó una empresa china. O sea que la verdad es que esa discusión me parece que estaba voluntariamente tergiversada para llevarla a los diarios, para que el diario Clarín, el diario de la Nación, atacaran los acuerdos con China, porque era muy buena noticia. O sea, cuando hay una buena noticia, o se oculta sí, o se ataca, sí, claro, y se tergiversa y se desinforma. Entonces la UIA o algún sector de la UIA fue funcional a esto. Algunos de ellos son directamente miembros de la oposición, y otros de algún grupo económico que ha tomado posiciones políticas contrarias al gobierno, contrarias al programa económico, más allá de que yo soy director en Siderar y tuvimos un año que me da un poco de pudor decir el nivel de ganancias que tuvo la compañía. Que fue bárbaro el año pasado, que era un año teóricamente de crisis, no sé qué, Siderar tuvo ganancias extraordinarias con respecto al año anterior, que no era un año. Entonces, la verdad que no hay argumento, pero bien, y el último punto que quiero señalar es que esos artículos que cuestionaban son idénticos, idénticos. Acuerdos que se firmaron en el 87, el 88 con Italia y España, durante la presidencia de Alfonsín. O sea que son los artículos estándar de un acuerdo de buena voluntad, de cooperación entre dos países, que no violan la legislación local, porque no cambiamos ni la ley de administración financiera, ni la ley de contrataciones, ni la ley de inmigración, ni la ley de trabajo, ni los contratos de trabajo, ni los convenios de trabajo. Entonces, yo creo que era una no discusión. Cuando termine esa charla, sale Méndez, se para al lado mío, y los dos decimos lo mismo, que fue una reunión donde quedamos, en todo caso, para los acuerdos concretos, seguir por la parte que tiene esto de buena voluntad del gobierno, ¿no? Y él se manifestó conforme, que las dudas se habían evacuado y que si había más dudas habíamos puesto a disposición gente de industria, gente de planificación, para que explique todas las dudas que haya antes de salir a operar a los medios, para que los medios digan que los acuerdos con China son perniciosos para la transparencia, para los trabajadores, para los industriales argentinos. Y el último punto, la verdad que acompañó a la Presidenta de la Nación una delegación voluntaria, digamos, por ello mismo, de más de 100 empresarios argentinos. Por eso la contradicción, ¿cómo puede ser? Los empresarios argentinos están en contra, a favor. Me parece que son más bien algunos dirigentes. Axel, muchísimas gracias. Nos quedó pendiente cuánto lo de Siderar, cuánto era la ganancia, cuánto vistes en el balance. No, nadie va a en el cierre. Nadie va a notar que te pones colorado. Claro, nadie va a notar, estamos por teléfono. No tengo la cifra exacta del balance de Siderar, lo que te digo es que fue considerablemente más grande que el año pasado. Igual el balance de Siderar es una empresa que, por eso el Estado tiene participación en el directorio, porque cotiza en bolsa, publica sus balances, y enhorabuena, digamos, que a las empresas le vaya bien. Lo que no se entiende es la contradicción entre empresas que le va bien y piensan que, no sé por qué, por obra del destino, del azar, no por las políticas económicas que han servido para que esa empresa en particular, creo que este enero ha sido uno de los mejores eneros de la historia de Siderar. Yo no lo veo como muy deteriorado el mercado. Totalmente. Axel, muchísimas gracias por tu tiempo y te agradecemos enormemente. Ya casi una hora que llevábamos conversando. Te mandamos un abrazo muy grande, gracias. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Axel Kicillof, ministro de Economía, que
digamos, estuvo escueto. Estuvo corto. No, por supuesto que es el estilo, además, y se expandió con mucha generosidad. Claro, eso también es una especie de lujo en relación a... Bien, claro, por supuesto, todo el capítulo que dedicamos a los fondos buitres, el capítulo que se dedicó también a hablar sobre la acusación de Nisman contra la presidenta, y él como ministro de Economía decía, es raro porque se supone que este acuerdo de impunidad está montado sobre un acuerdo económico, y la verdad es que no existe ese acuerdo económico. Y después hablábamos también sobre la situación con la Unión Industrial Argentina y la situación de acuerdos con China. Una serie de temas bien repasados por el ministro. Me parece que valió la pena dedicar por lo menos esta parte del programa a escuchar algo que tenga esta extensión y este nivel de explicación por parte de quien es la autoridad más importante de la economía argentina.